Enigmas notables. Objetos enigmáticos. Objetos fuera de tiempo. Objetos imposibles. Oparts. Runas de Kensington. 1898. Kensington, Minnesota. El inmigrante sueco, Olof Åman, desenterró el tocón de un álamo. Aprisionada en sus raíces había una piedra en forma de lápida. Tenía una serie de símbolos en una de sus caras y en un lateral. Nadie fue capaz de descifrar aquellos símbolos. Åman decidió donar la piedra al banco local. Al banquero le interesaban las antigüedades locales y envió la reliquia a la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. El profesor Breda, uno de los más destacados estudiosos escandinavos en América, pudo descifrar la mayor parte de la inscripción. Las letras eran runas nórdicas. El primer alfabeto de los pueblos germánicos. Algunos de esos símbolos no significaron nada para Breda. En su traducción, dejó espacios cada vez que no entendía. ahora se sabe que representaban números. Este fue el resultado de su traducción. Con la excepción de los números, que no fue capaz de traducir. Somos 8 suecos y 22 noruegos en un viaje de exploración desde Vinland a través del oeste. Hemos acampado junto a un lago con 2 islas rocosas a un día de viaje al norte de esta piedra. Salimos y pescamos un día. Después de que volvimos a casa encontramos a 10 de nuestros hombres rojos de sangre y muertos. Ave María, sálvanos del mal. Tenemos 10 de nuestro grupo junto al mar para cuidar de nuestro barco a 14 días de viaje desde esta isla. Año 1362. El profesor Breda concluyó que era una falsificación obvia. La situación geográfica no coincidía. A un día de viaje de donde apareció la Alaska no había ningún lago con 2 isletas. El lenguaje, en sí mismo, declaraba su falsedad. Era una mezcla de noruego, sueco, algo que parecía inglés antiguo, y una abreviatura en latín. Había una supuesta escritura rúnica no comprensible. Eran los espacios que dejó en blanco. Según Breda, en los días de la escritura rúnica, suecos y noruegos eran feroces enemigos. Era increíble que hubiesen sido socios en una expedición. La reliquia fue enviada a la Universidad del Noroeste, en Evanston, Illinois, para ser investigada más a fondo por expertos en runas. Estuvieron de acuerdo con Breda. Era una falsificación. La alhaja fue enviada nuevamente al Banco Rural, que se la devolvió al granjero Hoffman. El historiador noruego-americano, Hjalmar Hollanda, de Wisconsin, dedicó tiempo a su estudio durante años y en varios campos: geológico, arqueológico, geográfico, lingüístico e histórico. La presentó en más de 20 universidades europeas para consultar con expertos. Descifraron los espacios que Breda había dejado en blanco. Resultaron ser símbolos numéricos rúnicos. Las runas usadas para la numeración eran de origen tardío y de uso local en Noruega. Por ese motivo Breda no las reconoció. Esto esclareció la fecha de las runas de Kensington. 1362. Luego apareció en la Biblioteca Real de Copenhague, la publicación de una revista arqueológica danesa. En ella se narraba la expedición a Groenlandia guiada por Knudsen en 1354. Enviada por el rey Magnus Eriksson, primer gobernante de los reinos de Noruega y Suecia. El grupo debió de zarpar a principios de la primavera. No se volvió a tener noticias de ellos. El problema es que por deducción sobre la escritura rúnica y por no ser capaz de descifrar los números, Breda supuso una fecha incorrecta. La inscripción indica que el grupo estaba acampando en una isla, en un lago. Esta zona es ahora tierra seca. Esto indujo a pensar que geográficamente era falsa la descripción rúnica. Hoffman encontró la piedra al lado de una ciénaga. Los estudios geológicos dicen que ese lugar tenía muchas posibilidades de ser una isla en el 1362. El caso es que guiados por las sagas nórdicas, las runas de Kensington y otros indicios, los arqueólogos, Elge Ingstad y Anne Ingstad, descubrieron una aldea vikinga en América.
Habitada 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Actualmente está en el hall del Instituto Smithsoniano, en Washington. Pesa unos 90 kilos y sus medidas son 76 por 41 por 15 centímetros. Las figurillas de Acámbaro. Son unas figuras encontradas en Acámbaro, Guanajuato, México. No parecen corresponderse con ninguna de las culturas conocidas. El tema es amplio por lo que ocupa él solo una presentación o vídeo. Puedes bajártelas de Deviniendo.es. gratuito, sin registrarse y sin anuncios. El disco de Festo. El disco de Festo fue descubierto el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier, en la excavación de un palacio minoico en Festos, Creta. Actualmente, se encuentra en el Museo de Herakleion, Creta, Grecia. Es un disco de arcilla de unos 15 centímetros de diámetro. Está impreso en sus dos caras con una serie de signos, como un mensaje jeroglífico. Algunos arqueólogos suponen que la escritura del disco es minoica, o de un pueblo cicládico. Esto es 3000 al 1500 a.C. Los caracteres impresos no son dibujos. Son impresiones del tipo tampón o sello. Por lo que se podría catalogar como uno de los primeros documentos impresos de la historia. Durante todo este tiempo han sido numerosos los intentos de descifrar el contenido del disco, que tiene 61 signos o palabras en espiral. 30 en un lado y 31 en el otro. Pero el significado sigue sin conocerse. Aunque tiene 61 signos grabados, solo 45 son diferentes. Este objeto es simplemente un misterio. El que se le considere fuera de tiempo es por el hecho de que se tuvieran tampones para escribir. Y para algunos porque son restos de una cultura fuera de la línea oficial. Para otros es simplemente un fraude. El estegosaurio de Angkor. Siglo XII. Angkor Wat, Camboya. Considerado el mayor conjunto arquitectónico religioso conocido. En una pared junto a la entrada del templo de Tapromai, hay una columna con representaciones. Tiene un buen número de animales, habituales en la fauna de Camboya. Entre ellos se puede apreciar uno que se asemeja a un dinosaurio. Concretamente un estegosaurio. Un animal que habitó en el planeta hace 150 millones de años. Fin. De la sexta parte. 6 de 7. Bájate este vídeo. O una presentación en PowerPoint, de Deviniendo.es